Sus vidas alguna vez fueron símbolos de éxito, pero el destino tenía otros planes. Los actores de The Ten Commandments se enfrentaron tragedias inesperadas que marcaron sus caminos de maneras inimaginables. Accidentes fatídicos cambiaron sus carreras y los obligaron a reconstruir sus vidas desde cero. En el 2025, ¿dónde están ahora? ¿Cómo han enfrentado los desafíos y encontrado una nueva razón para seguir adelante? Descubre las historias ocultas, las luchas personales y las sorprendentes transformaciones de quienes alguna vez brillaron en la pantalla. Anne Baxter, quien interpretó a la apasionada reina Nefertari en Los 10 Mandamientos, tenía 33 años cuando dio vida a la ambiciosa soberana atrapada entre el poder y el amor imposible. Su interpretación fue celebrada por su intensidad emocional, pero tras el éxito, su carrera fue perdiendo brillo. Se casó 3 veces, la última con el productor David Kla, cuya repentina muerte en 1977 la sumió en una depresión severa. Tuvo 3 hijos, Katrina, Melissa y Maginel, pero sufrió la pérdida de Katrina por una sobredosis en 1982. Las tensiones familiares se acentuaron tras su caída en el alcoholismo, que mantuvo en secreto durante años. En 1985, sufrió un aneurisma cerebral en una habitación de hotel en Nueva York y falleció a los 62 años, sola. Su fortuna, estimada en $850.000, fue heredada por sus hijas, aunque buena parte se destinó a saldar deudas médicas y legales. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la soledad, la enfermedad y un Hollywood que ya no la recordaba. Murió con el eco de la realeza aún en su voz, pero con el corazón quebrado por las tragedias que marcaron su camino fuera de cámara. Charlton Heston, quien interpretó al imponente Moisés en Los 10 Mandamientos, tenía 32 años cuando se convirtió en la voz del pueblo liberado. Su presencia majestuosa y voz profética lo consagraron como leyenda, pero en su vida privada reinaban los silencios. Casado con Lydia Clarke durante más de 60 años, el matrimonio estuvo plagado de distancias emocionales y reproches encubiertos. Tuvieron 2 hijos, Fraser y Holly, con quienes mantuvo una relación rígida y a menudo autoritaria. Heston sufrió un progresivo aislamiento tras su militancia política conservadora, perdiendo amistades y vínculos familiares. En 2002 fue diagnosticado con Alzheimer, enfermedad que lo redujo a una sombra de sí mismo. Falleció el 5 de abril de 2008 a los 84 años, en su casa de Beverly Hills, rodeado de enfermeras pero sin plena conciencia de quién era. Su fortuna estimada en $12 millones fue dividida en fideicomisos, aunque parte fue absorbida por los costos médicos. Vivió como un ícono, pero murió en la bruma de una memoria extinguida, sin recordar siquiera que un día fue Moisés. Debra Paget, quien interpretó a la dulce y valiente Lilia en Los 10 Mandamientos, tenía apenas 23 años cuando encarnó a la esclava hebrea símbolo de la esperanza. Su belleza la convirtió en ícono de una época, pero también en prisionera de un molde que Hollywood desechó pronto. Se casó 3 veces, su último matrimonio con Ling Se-kung, magnate chino, la llevó a una vida de aislamiento cultural en Hong Kong. Tuvieron un hijo, Gregory Kung, con quien hoy mantiene un vínculo distante. La muerte de su hermana Judy por suicidio en 1989 la sumió en un silencio devoto. En los años 70 abrazó el cristianismo evangélico, desapareciendo del cine y de la vida pública. Actualmente tiene 91 años y vive en un retiro religioso en Texas, apartada de todo contacto con Hollywood. Su fortuna, estimada en $1,4 millones, ha sido donada en gran parte a ministerios cristianos. Cada día transcurre entre himnos y lecturas bíblicas, con una tristeza callada por lo que perdió, el cine, la familia, y una juventud que nunca pudo ser del todo suya. Douglas Dumbrille, quien interpretó al astuto sacerdote Janés en Los 10 Mandamientos, tenía 64 años cuando dotó a su personaje de una mirada calculadora y poderosa. Su actuación fue memorable, pero el ocaso lo alcanzó pronto. Casado con Jessie Lawson, compartieron una vida marcada por la tragedia. Su único hijo murió en un accidente aéreo en 1957, y Jessie quedó postrada por una enfermedad degenerativa. Dumbrille vivió sus últimos años en reclusión en Los Ángeles, escribiendo cartas a su hijo fallecido y rechazando ofertas de actuación menores. Su salud física declinó rápidamente y desarrolló una insuficiencia cardíaca crónica.
Falleció el 2 de abril de 1974 a los 84 años, solo en su casa, sin familia cercana que lo acompañara. Su fortuna, estimada en $400.000, fue repartida entre fundaciones teatrales y un pequeño museo local. El actor que una vez representó el poder de los templos egipcios murió en el anonimato, olvidado por la industria que alguna vez lo aclamó, con el corazón roto por pérdidas que ninguna cámara supo registrar. Edward G. Robinson interpretó a Datán, el intrigante manipulador que representaba la corrupción dentro del pueblo hebreo en los 10 mandamientos. A sus 63 años, dotó al personaje de una astucia y ambición que eclipsaban a muchos. Sin embargo, su vida fuera del set era una mezcla amarga de éxito y vacío. Casado 2 veces, su segundo matrimonio con Shane Boden terminó en separación emocional, aunque seguían juntos en el papel, dormían en habitaciones separadas durante décadas. Tuvo un hijo, Edward G. Robinson Jr., con quien mantuvo una relación marcada por reproches y distancia. Luchó contra el cáncer durante sus últimos años, enfrentando tratamientos invasivos y una depresión profunda tras la muerte de su nieto en un accidente automovilístico. Robinson también fue víctima de la caza de brujas del macartismo, lo que destruyó amistades y lo sumió en un aislamiento devastador. Murió el 26 de enero de 1973, a los 79 años, solo en su casa de West Hollywood. Su patrimonio, estimado en $4,1 millones, fue mayormente absorbido por gastos médicos y disputas legales familiares. A pesar de su fama, murió sintiéndose olvidado por la industria que lo encumbró. Ion Carradine, quien dio vida al conflictuado Aarón, el hermano leal pero vulnerable de Moisés, tenía 50 años cuando aportó su voz grave y presencia shakespeariana al personaje. Ícono del cine clásico, su carrera se fragmentó tras años de excesos y elecciones de papeles menores. Se casó 4 veces, siendo su matrimonio con Sonia Sorel el más tormentoso, una relación repleta de infidelidades y peleas públicas que terminó en una amarga batalla por la custodia de sus hijos. Tuvo 5 hijos, entre ellos los actores David y Kate Carradine, con quienes mantuvo relaciones volátiles, marcadas por ausencias y resentimientos. En sus últimos años, Carradine vivió en moteles de mala muerte, tomando cualquier papel para sobrevivir. Murió el 27 de noviembre de 1988 a los 82 años, tras sufrir múltiples infartos en su hogar. Su fortuna final, apenas $600.000, fue dividida entre acreedores y un testamento confuso que enfrentó a sus descendientes. A pesar de su vasta filmografía, murió sin reconocimiento, en soledad y deterioro. Ion Derek interpretó a Josué, el valiente guerrero del pueblo hebreo, con una mirada decidida y una belleza que eclipsaba al resto del reparto. Tenía 30 años cuando brilló en la pantalla, pero su carrera pronto se desvió hacia los escándalos y las decisiones erráticas. Se casó 4 veces, incluyendo las icónicas Ursula Andress y Bo Derek, relaciones marcadas por control, celos y rupturas mediáticas. Nunca tuvo hijos, declarando que su único legado debía ser la imagen. Derek abandonó la actuación para convertirse en director, pero sus películas fracasaron crítica y comercialmente. Pasó sus últimos años recluido en una propiedad en Santa Bárbara, obsesionado con la cirugía estética y plagado de problemas cardíacos. Murió el 22 de mayo de 1998, a los 71 años, tras un fallo cardíaco. Su patrimonio, estimado en $1,3 millones, fue legado por completo a Bo Derek, lo que generó disputas legales con sus familiares. A pesar de su físico inmortalizado en celuloide, Ion Derek se apagó como una llama sin testigos. Judith Anderson, inmortal como la siniestra Memnet, infundió al personaje una gravedad casi teatral a los 60 años. Famosa por sus papeles intensos en teatro y cine, su vida personal fue sin embargo una sucesión de vacíos afectivos. Nunca se casó ni tuvo hijos, declarando que su único amor verdadero fue una pianista argentina cuya identidad mantuvo en secreto toda su vida. Vivió sola la mayor parte de su existencia, refugiada en Nueva York entre libros, gatos y cartas sin respuesta. Luchó contra el alcoholismo desde los años 40 y padeció una grave depresión tras la muerte de su madre, su único familiar cercano. En los años 80 fue diagnosticada con demencia senil, y pasó sus últimos días en una residencia para artistas en Santa Mónica. Murió el 3 de enero de 1992 a los 94 años, sin familia presente. Su herencia, estimada en $2 millones,
fue destinada a una fundación para jóvenes actrices. A pesar de su talento prodigioso, su vida privada fue un eco trágico de la soledad que tanto supo interpretar en pantalla. Martha Scott interpretó a Jochebed, la madre hebrea de Moisés, símbolo de amor y fe silenciosa. Tenía 44 años cuando encarnó a la matriarca que desafió al faraón por salvar a su hijo. Su carrera, sin embargo, se desvaneció en el anonimato tras ese papel icónico. Casada con el músico Mel Powell, su matrimonio terminó en divorcio en 1955 tras años de frialdad emocional. Tuvieron un solo hijo, Michael, con quien Martha mantuvo una relación distante. Luchó con una depresión crónica que empeoró tras el suicidio de su hermana menor en 1972. En los años 80, sufrió 2 infartos y fue diagnosticada con Parkinson en 1991. Pasó sus últimos años en una residencia geriátrica de Van Nuys, donde raramente recibía visitas. Falleció el 28 de mayo de 2003 a los 90 años. Su patrimonio se estimó en $780.000, en gran parte consumido por tratamientos médicos y cuidados prolongados. Pese a la grandeza de su papel en la pantalla, Martha murió sintiéndose olvidada por una industria y una familia que alguna vez le prometieron eternidad. Nina Foch dio vida a Bithia, la princesa egipcia que adoptó a Moisés, con una mezcla de nobleza y ternura que cautivó al público. Tenía 32 años y un futuro brillante, pero tras los 10 mandamientos, su carrera se redujo a papeles secundarios y apariciones esporádicas. Se casó 3 veces, primero con el director James Lipton, luego con el productor Dennis de Brito, y por último con un artista plástico holandés. Todos los matrimonios terminaron en divorcios marcados por infidelidades y conflictos de poder. Tuvo un hijo, Robert, con quien apenas tuvo contacto. Nina desarrolló una adicción a los somníferos durante los años 70 que afectó su memoria y su salud. Sufrió una fuerte caída en 1999 que le causó una fractura de cadera, y nunca se recuperó del todo. Falleció el 5 de diciembre de 2008 a los 84 años, sola en su apartamento de Los Ángeles. Su fortuna, estimada en $1,1 millones, fue heredada por su asistente personal. Elegante y trágica, Nina vivió atrapada entre la luz del pasado y la oscuridad de un presente sin amor. Olive Deering fue Miriam, la hermana leal de Moisés, una figura de fortaleza y devoción. A los 36 años, aportó pasión y espiritualidad a su interpretación. Sin embargo, su vida personal fue un contraste sombrío. Casada brevemente con el actor Leo Gen, la relación se disolvió tras descubrirse los abusos psicológicos que sufría. Sin hijos, Olive volcó su energía en el teatro, pero la industria del cine la olvidó. Aislada, vivió con su madre hasta su fallecimiento en 1974, hecho que la sumió en una profunda soledad. En 1980, fue diagnosticada con cáncer de páncreas, y rechazó tratamientos extensivos por temor a la medicina invasiva. Murió el 22 de marzo de 1986 a los 67 años, en un modesto apartamento de Manhattan, sin familia cercana ni homenajes públicos. Su patrimonio fue de apenas $230.000. En su escritorio quedó un diario donde confesaba sentirse olvidada tanto por Hollywood como por Dios. Su voz fuerte como Miriam se apagó en la realidad con un susurro triste y sin eco. Sir Cedric Hardwicke, quien encarnó al imponente faraón Seti, tenía 63 años cuando dio vida al monarca egipcio que imponía respeto con una sola mirada. Pero lejos del esplendor egipcio, su vida fue marcada por tragedias silenciosas. Casado con la actriz Helena Picard, el matrimonio se rompió tras escándalos de infidelidad y largos periodos de separación por compromisos teatrales. Su único hijo, Edward Hardwicke, también actor, mantuvo con él una relación tensa y distante. Tras el rodaje, Sir Cedric fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, derivada de décadas de tabaquismo. En 1958 sufrió un colapso nervioso que lo obligó a retirarse temporalmente. Nunca volvió a gozar de la misma fama. Murió el 6 de agosto de 1964 a los 71 años, en Nueva York, tras complicaciones de bronquitis crónica. Su fortuna fue estimada en $1,6 millones, parte de la cual fue disputada por su familia en un juicio prolongado. El hombre que interpretó al más temido faraón murió solo,
sin poder reconciliarse con los suyos ni con el arte que lo convirtió en leyenda. Vincent Price, quien dio vida al cruel Bacá en Matilda, un maestro constructor egipcio despiadado con los esclavos, tenía 45 años cuando lo interpretó, impregnando al personaje de una elegancia siniestra que lo convirtió en inolvidable. Tras la película, su carrera tomó un giro hacia papeles secundarios en películas de terror de bajo presupuesto, lo cual afectó profundamente su autoestima. Casado 3 veces, su relación más prolongada fue con Coral Browne, una actriz australiana con quien vivió un amor tormentoso marcado por celos y largos silencios. Nunca tuvo hijos, aunque en su vejez expresó arrepentimiento por ello. Sufrió la muerte de su hermana menor por sobredosis, el suicidio de un sobrino y un devastador incendio que destruyó parte de su colección de arte. Diagnosticado con enfisema y Parkinson, pasó sus últimos años confinado a una habitación en Los Ángeles. Murió el 25 de octubre de 1993 a los 82 años, dejando una herencia estimada de $1,1 millones. Su legado artístico, aunque admirado, quedó ensombrecido por una vida marcada por el aislamiento, las pérdidas y una sensación permanente de haber sido olvidado. Jules Brynner, el imponente actor que encarnó al faraón Ramsés con majestuosa arrogancia a los 36 años, fue durante décadas un símbolo de poder y presencia. Pero tras el éxito de Matilda, su carrera entró en un ciclo de declive, aceptando papeles repetitivos que alimentaron su fama pero vaciaron su alma. Se casó 4 veces, su segundo matrimonio con Doris Kleine fue el más estable, pero terminó tras la muerte accidental de su hija Victoria en un accidente automovilístico, un dolor del que nunca se recuperó. Fue un padre distante con sus otros 3 hijos, Jules Jr., Rock y Mia, y sus relaciones familiares siempre fueron tensas. Luchó durante años contra una adicción al tabaco que le causó un cáncer de pulmón irreversible. Murió el 10 de octubre de 1985 a los 65 años, apenas unos meses después de grabar un vídeo advirtiendo contra el tabaquismo. Su fortuna final, de aproximadamente $3,7 millones, fue repartida entre sus hijos y diversas fundaciones artísticas. A pesar de su imagen grandiosa, Brynner vivió sus últimos días en soledad, arrepintiéndose de los vínculos rotos por su obsesiva devoción al trabajo. Yvonne de Carlo, recordada por su papel de Séfora, la sabia y devota esposa de Moisés, tenía 34 años cuando filmó Matilda. Su interpretación fue cálida, serena, digna de una reina del desierto, pero tras el rodaje su carrera empezó a tambalearse, atrapada entre papeles de segunda categoría. Se casó con el doble Bob Morgan, con quien tuvo 2 hijos, Bruce y Michael. Su matrimonio fue turbulento, después de que Morgan sufriera un accidente que lo dejó parcialmente incapacitado. Yvonne abandonó parcialmente su carrera para cuidarlo, sumida en deudas y obligaciones. Años después, su hijo Michael fue encarcelado por tráfico de drogas, lo que sumió a la actriz en una profunda depresión. Sus últimos papeles fueron episódicos y tristes, alejados de su esplendor juvenil. Cayó en la bancarrota en 1989, y desde entonces vivió en una residencia para actores retirados en Woodland Hills. Falleció el 8 de enero de 2007 a los 84 años por causas naturales, dejando una herencia modesta de $280.000. Murió aferrada a los recuerdos, sola y olvidada por la industria que una vez la coronó como estrella. ¿Quién es tu personaje favorito de los 10 mandamientos? ¿Cómo te sientes al saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutas este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de futuras publicaciones. Gracias por tu apoyo.